Retirada total, todas las fuerzas, retírense inmediatamente. La orden del general Bextal resonó a través de la vasta cámara del puño soberano, impactando a sus oficiales en silencio. Nunca en la historia del Imperio Arconiano se había dado tal orden durante una invasión. Excelencia. El subcomandante Saltek se atrevió a hablar, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Superamos en número a los humanos 30-1. Nuestra tecnología está siglos más allá de la suya. La victoria es matemáticamente segura. Nada sobre los humanos es matemáticamente seguro, interrumpió Bextal, con sus 4 ojos fijos en el metraje de la batalla que se reproducía ante ellos. La grabación mostraba a una sola mujer humana desmantelando sistemáticamente una división de élite arconiana. Miren lo que una de ellos le hizo a nuestros mejores guerreros. Saltek miró con incredulidad. Pero, Excelencia, seguramente esta humana es excepcional. Eso es lo que pensé. La voz de Bextal bajó a un susurro, hasta que vi su expediente militar. Según sus estándares, ella no es nada especial. 12 horas antes, la vasta cámara de mando del puño soberano zumbaba con la precisión de una máquina diseñada para la conquista. El general Bextal estudió la representación holográfica de la Tierra, con sus 4 ojos analizando metódicamente cada detalle. 17 mundos conquistados le habían enseñado a la armada arconiana que la invasión era una ciencia, la guerra reducida a certeza matemática. Su Excelencia, el subcomandante Saltek, se acercó con el saludo formal de 3 brazos que se había convertido en estándar en todos los sistemas conquistados. Las posiciones orbitales iniciales han sido aseguradas. Las fuerzas terrestres esperan su orden para comenzar la secuencia de invasión primaria. Los humanos se han desplegado exactamente como se predijo, notó Bextal, con las mandíbulas chasqueando con satisfacción. Su reputación de conquista impecable se había extendido por 7 sistemas estelares. Primitivo y predecible, como todas las especies que se enfrentan a una fuerza superior. Hay un asunto, Excelencia. Los brazos secundarios de Saltek se crisparon, una sutil señal de incomodidad que ningún subordinado mostraría normalmente ante Bextal. La división de inteligencia ha señalado patrones inusuales en los registros de combate humanos. Los ojos externos de Bextal se entrecerraron. Expliqué. Resistencia al combate que excede al desarrollo tecnológico. Cada especie lucha desesperadamente cuando está acorralada, interrumpió Bextal, con un tono que transmitía el filo que había hecho temblar a los oficiales en todo el imperio. No cambia nada. El director de inteligencia insistió en que le informara personalmente, y las placas del exoesqueleto de Saltek chasquearon nerviosamente. El análisis sugiere que los humanos tienen una relación única con la guerra. Bextal gesticuló despectivamente con su bastón de mando ceremonial, trofeo de su primera conquista. Estadísticamente insignificante. Comiencen el protocolo estándar de conquista. Espero la rendición planetaria dentro de 3 ciclos. Mientras Saltek se retiraba, el asesor estratégico Kur-Ren se acercó a la plataforma de mando. Las comunicaciones humanas que hemos interceptado sugieren que entienden su desventaja tecnológica, Excelencia. Las comunicaciones humanas que hemos interceptado sugieren que entienden su desventaja tecnológica, Excelencia. En la pantalla holográfica, la primera ola de naves de descenso descendió a la atmósfera de la Tierra. El método arconiano nunca ha fallado. El método arconiano nunca ha fallado. Esta será la conquista número 18 del libro de texto. Sobre la Tierra, la flota arconiana se desplegó con precisión matemática. Este será la conquista número 18
del libro de texto. Sobre la Tierra, la flota arconiana se desplegó con precisión matemática. Ninguno de los dos bandos entendió completamente que estaba todo a punto de cambiar. Ninguno de los dos bandos entendió completamente que todo estaba a punto de cambiar. Las defensas orbitales de la Tierra, impresionantes para los estándares humanos pero primitivas para los ojos arconianos, se derrumbaron bajo una potencia de fuego superior. Se establecieron zonas de aterrizaje en todo el hemisferio sur, cada una asegurada con la eficiencia de relojería que se había convertido en el sello distintivo de la expansión arconiana. Excelencia. La voz de Saltek transmitía una nota de orgullo al entregar el informe. Hemos asegurado los objetivos primarios en los sectores 7 al 13, con una resistencia mínima. Bextal asintió, apenas levantando la vista de la pantalla estratégica. Esto era rutinario y familiar, la aplicación cuidadosa de una fuerza abrumadora contra patrones de defensa predecibles. Dentro de los parámetros aceptables, excelencia. 12 guerreros perdidos contra más de 2000 defensores humanos. Procesen a los supervivientes humanos de acuerdo con los protocolos estándar. Comiencen con la preparación de la fase 2. Saltek vaciló. Excelencia, encontramos una anomalía. La instalación de procesamiento de combustible Anderson en el sector 4 permanece sin asegurar. Nuestra fuerza inicial de asalto fue... Ahora, Bextal levantó la vista con los ojos internos, enfocándose bruscamente. ¿Rechazada? ¿Rechazada? Aclare inmediatamente. Los defensores humanos inicialmente se enfrentaron y luego se retiraron de la instalación. Nuestros exploradores avanzados informan que han sido reemplazados por... Saltek revisó su tableta de datos, con la mandíbula temblando en confusión. Un solo agente humano. Por primera vez en el día, la atención completa del general Bextal fue capturada. Verifique su información, subcomandante. Ya confirmada, excelencia. Las transmisiones tácticas muestran que un humano solitario ha sido desplegado. Sus comunicaciones se refieren a este agente solo como el fantasma. Los ojos internos de Bextal parpadearon en secuencia, una señal de diversión entre arconianos. Quizás hayan aceptado la derrota y envían un sacrificio ceremonial. Gesticuló con decisión. Envíen a la 12ª división Ravager. Quiero que esa instalación sea asegurada de inmediato. La 12ª división es nuestra fuerza de choque élite, excelencia. Para un humano. Precisamente, interrumpió Bextal. Demostremos la futilidad de toda resistencia, subcomandante. Grabación táctica completa. Cuando las órdenes se transmitieron a la división Ravager en espera, Bextal volvió su atención a la invasión más amplia. Un humano, sin importar su reputación, no podría enfrentarse a los guerreros élite del Imperio. El asunto se resolvería antes de la siguiente sesión informativa táctica. La 12ª división Ravager se movió con gracia depredadora por el asentamiento humano que rodeaba la instalación Anderson. A diferencia de las tropas arconianas estándar, estos guerreros vestían armaduras especializadas de color carmesí oscuro, una táctica psicológica diseñada para evocar el terror por la asociación con la sangre derramada. Cada uno había sobrevivido a más de una docena de campañas. Sus exoesqueletos portaban escarificaciones rituales que marcaban muertes confirmadas. El comandante de división Raskul estudió los esquemas de la instalación por última vez antes del despliegue. La evaluación táctica confirma a un solo defensor humano en el interior. Nuestro objetivo es la sala de control central. Patrón de brecha estándar. Máxima eficiencia. Comandante, el especialista en armas Dexnar ajustó su lanza de energía. ¿Por qué los humanos desplegarían a un defensor solitario? Parece algo irracional.
Se sabe que los humanos emplean resistencia simbólica cuando la derrota es inevitable, respondió Raskul. Quizás este fantasma sea un héroe cultural destinado a inspirar a su población. En cualquier caso, daremos un ejemplo instructivo para los archivos del general Bextal. Cuando los Ravagers se acercaron al perímetro de la instalación, los drones de medios humanos circularon a distancia. El comandante de división asintió con aprobación. Los humanos transmitirían su propia derrota. Dentro del centro de mando unificado de la Tierra, el general Maxwell Harrington observó el despliegue de las fuerzas alienígenas con creciente preocupación. Las pantallas mostraban tropas arconianas avanzando metódicamente a través de 6 continentes. Los informes de bajas se actualizaban en tiempo real y las cifras aumentaban a un ritmo alarmante. «Informe del estado de la instalación Anderson», exigió Harrington. Los dedos del coronel Rivera se movieron sobre su consola. «La mayor Chen está en posición, señor. Los arconianos están desplegando lo que parece ser una unidad especializada. Armamento pesado, configuración de armadura avanzada, a diferencia de sus tropas estándar». La expresión de Harrington se ensombreció. «Están enviando a su élite contra un solo operador. ¿Por qué demonios el mando local retiró la guarnición defensiva?» «Orden directa de la mayor Chen, señor. Ella afirmó que las bajas civiles serían inevitables en una defensa convencional. Y aceptamos esa solicitud contra una fuerza de invasión alienígena». Rivera levantó la vista de su pantalla. «Señor, es la mayor Chen, el fantasma». Harrington guardó silencio. El reconocimiento brilló en su rostro. «Comuníqueme con ella». Dentro de la instalación Anderson, la mayor Sarah Chen estaba modificando sistemáticamente los controles ambientales. A los 42 años, era mayor que la mayoría de los agentes de campo activos. Su cabello corto mostraba hebras plateadas tempranas. Su rostro mostraba las líneas sutiles de una carrera dedicada a entornos hostiles. No había nada físicamente imponente en su cuerpo de 1,70 m, nada que explicara el respeto que su nombre clave inspiraba. «Mayor Chen», habla el general Harrington. «Los arconianos están desplegando lo que parece ser una unidad de élite contra su posición. La evacuación sigue siendo una opción». Sarah no apartó la vista de su trabajo. «Respetuosamente, señor, la evacuación expondría a la población civil. La instalación Anderson es una posición defendible. Se enfrenta a al menos 60 tropas de combate especializadas, mayor». «Entonces estamos a mano, señor». No había bravuconería en su voz, solo la calma certeza que había definido su carrera. «He estudiado sus patrones de movimiento desde el primer contacto. Su biología crea limitaciones tácticas predecibles». Harrington vaciló. «¿Cuál es su evaluación?» «Son metódicos. Secuencial. Perfecto para la guerra convencional, pero eso los hace predecibles en escenarios asimétricos». Sarah revisó su arma lateral estándar. Nada especial sobre el arma en sí. «Solicito permiso para participar creativamente, señor». Después de un momento de vacilación: «Permiso concedido, mayor. Buena casa». Cuando la comunicación terminó, Sarah se movió a una terminal de mantenimiento y sacó los planos de la instalación. Este no era su primer escenario imposible, pero algo se sentía distinto. Las apuestas ahora eran planetarias. En la cubierta de mando del puño soberano, Bextal observó la transmisión táctica con un leve interés. La instalación humana parecía anodina, uno de los miles de complejos industriales que salpican la superficie terrestre. El despliegue de la 12ª división fue perfecto según los libros. Sus vectores de aproximación aseguraban una cobertura completa de todos los puntos de salida. «Excelencia»,
informó Saltec. Los devastadores han establecido el perímetro de contención. Informan de que el defensor humano ha sellado múltiples particiones internas, pero no ha participado. ¿Evaluación inicial?, preguntó Bextal. El comandante de división Raskul sugiere que el humano podría estar intentando retrasar nuestro avance mientras destruye datos confidenciales. Protocolo estándar de última resistencia. Las mandíbulas de Bextal chasquearon con satisfacción. Instruya a Raskul para que proceda con la brecha total. Terminemos con esta pequeña distracción. Al otro lado de la cubierta de mando, el oficial de monitoreo, Trelvan, se puso repentinamente derecho. Excelencia, se han detectado fluctuaciones de energía inusuales dentro de la instalación. Los sistemas ambientales están ciclando en patrones no estándar. Intento de sabotaje, descartó Bextal. El humano busca negarnos los recursos de la instalación. Los patrones son estructurados, Excelencia, casi como... Trelvan se detuvo en seco, recalibrando los sensores. Descartar. Probablemente una anomalía de datos. Dentro de la instalación Anderson, Sarah Chen terminó sus preparativos cuando los primeros devastadores irrumpieron por las puertas exteriores. Escuchó su avance metódico, el movimiento sincronizado de tropas que habían conquistado mundos juntos. Eran buenos, pero se movían con una confianza nacida de la victoria constante, y eso creaba puntos débiles. El sistema de intercomunicación de la instalación se activó automáticamente cuando los devastadores llegaron al primer punto de control de seguridad. Personal no identificado entrando en área segura. Por favor, presente la autorización o evacue inmediatamente. Protocolo estándar. Nada de lo que los extraterrestres debieran preocuparse. Raskul indicó a su primer equipo de ataque que avanzara. Brecha y despeje. Secciones 1 a 7. Mantengan la disciplina de comunicación. El primer equipo se movió con precisión letal a través del corredor de entrada, con armas de energía cargadas. Las barreras de seguridad no representaron ningún obstáculo para la tecnología Arconia. Los disruptores moleculares redujeron las puertas reforzadas a partículas en segundos. Comando. Primer punto de control de seguridad despejado. Sin contacto con el objetivo. Procediendo a la sección 2. En la silla de mando, Bextal estudió la operación con desapego profesional. Las calificaciones de eficiencia de la 12ª división eran inigualables en el Imperio. Esto terminaría en breve y podría volver a la estrategia de invasión más amplia. El segundo equipo de la división aseguró un área administrativa llena de estaciones de trabajo humanas. Sección 2 despejada. Controles ambientales que muestran configuraciones inusuales. Temperatura local aumentando. La voz de Raskul interrumpió el canal táctico. Ignoren las lecturas ambientales. El humano está intentando crear distracciones. Todos los equipos avancen a los sectores asignados. Sarah Chen escuchó sus comunicaciones desde un túnel de mantenimiento entre secciones. Sus traductores de idiomas eran impresionantes, una señal de una especie que se había encontrado con muchas civilizaciones. Se permitió una pequeña sonrisa. La experiencia era valiosa, pero también creaba expectativas, suposiciones. Cuando el tercer equipo arconio entró en la cafetería de la instalación, los sensores de movimiento activaron los sistemas automatizados de servicio de alimentos. La maquinaria se activó, las cintas transportadoras comenzaron a moverse. El jefe de equipo hizo una señal de precaución, un procedimiento estándar al encontrar sistemas desconocidos. Lo que no era estándar fue la repentina ventilación de vapor sobrecalentado desde múltiples tuberías de distribución. La cafetería se llenó de vapor hirviendo en segundos.
La armadura arconiana especializada de repente se convirtió en un problema a medida que las temperaturas internas aumentaban. 3 guerreros cayeron inmediatamente, sus exoesqueletos reaccionando de forma catastrófica al choque térmico. Sección 3 comprometida. Ataque ambiental. La voz del jefe de equipo transmitió sorpresa genuina, solicitando extracción y asistencia médica. La transmisión se cortó cuando los sistemas de supresión de incendios de emergencia se activaron, bajando la temperatura de hirviendo a casi congelación en segundos. 5 guerreros más colapsaron cuando sus sistemas biológicos no lograron adaptarse al gradiente de temperatura extremo. En la cubierta de mando, Bextal se inclinó hacia adelante. ¿Qué acaba de pasar? El humano parece haber convertido los sistemas civiles de la instalación en arma. Excelencia, informó Saltek con voz cuidadosamente neutral. El equipo 3 ha sufrido bajas. ¿Cuántas? Una pausa. 8 confirmados como no operativos, Excelencia. Los ojos internos de Bextal se entornaron. El humano está usando el entorno mismo como arma. Instruya al comandante de división Raskul para que ajuste las tácticas en consecuencia. Raskul ya lo había hecho. Todos los equipos, el objetivo prioritario ahora son los sistemas de control de la instalación. Localicen y neutralicen el acceso del humano a los controles ambientales. Los equipos 4 y 5 convergieron en el centro de servicios centrales, moviéndose ahora con más precaución. La adaptabilidad del humano fue inesperada, pero no inmanejable. Los devastadores se habían enfrentado a una guerra ambiental antes. Los respiradores de metano de Rigel 4 habían desplegado tácticas similares. A lo que no se habían enfrentado era a un humano que había estudiado sus movimientos desde que entraron en la atmósfera de la Tierra, que había analizado sus lecturas biológicas de enfrentamientos anteriores, que entendía que los guerreros arconianos, a pesar de todas sus ventajas tecnológicas, tenían vulnerabilidades específicas inherentes a su estructura exoesqueletal. Cuando el equipo 4 entró en el centro de servicios, las luces se apagaron por completo. No es inusual. Los enemigos a menudo empleaban la oscuridad como una ventaja primitiva. Los sistemas visuales arconianos se adaptaron al instante al espectro infrarrojo. Cambien a imágenes térmicas, ordenó el jefe de equipo. Mantengan la formación y... El suelo debajo de ellos se despresurizó de repente, cuando las escotillas de mantenimiento se abrieron de forma simultánea. 3 guerreros se desplomaron en los sistemas de drenaje antes de que los bloqueos magnéticos de emergencia se activaran en sus armaduras. Mientras se estabilizaban, los sensores de movimiento rastrearon sus posiciones. Sarah Chen, observando desde un puesto de observación, activó su comunicador. General Harrington, fase 1 completada. 13 hostiles neutralizados. 13 de 60 mayor. ¿Puede mantener esta estrategia? Negativo, señor. Ya se están adaptando. Pasando a la fase 2. La voz de Bextal se había vuelto fría mientras se dirigía a su personal de mando. Expliquen cómo 13 guerreros de élite han sido neutralizados sin que el humano haya disparado un solo tiro. El asesor estratégico Kurren dio un paso adelante con vacilación. Excelencia, el análisis preliminar sugiere que el humano tiene un conocimiento exhaustivo tanto de nuestros patrones tácticos como de nuestras vulnerabilidades biológicas. Están aprovechando la infraestructura civil de maneras que nuestra doctrina de combate no tiene en cuenta. El fantasma. Bextal repitió el nombre en clave del humano. Díganme todo lo que sabemos sobre este agente. El oficial de inteligencia Mekval consultó su tableta de datos. Muy poco, Excelencia. La seguridad de las comunicaciones humanas con respecto a los operadores especiales es sorprendentemente eficaz. Sin embargo, las transmisiones,
interceptadas sugieren que este fantasma tiene una reputación incluso entre sus propias fuerzas. La reputación por sí sola no neutraliza a los devastadores. El tono de Bextal era peligroso. Instruyan a Raskul para que despliegue armamento pesado. Quiero que esto termine ahora. Raskul recibió las órdenes con creciente frustración. El humano estaba haciendo quedar tonta a su división de élite. Equipos 6 y 7. Desplieguen disruptores sónicos. Incapacitación de espectro completo. Quiero que esta instalación sea esterilizada. Las armas sónicas fueron diseñadas para la pacificación urbana, capaces de dejar inconscientes a las formas de vida orgánicas en toda la estructura. Los equipos se movieron a posiciones estratégicas, anclando los dispositivos en las uniones estructurales. Sara observó su despliegue desde los conductos de mantenimiento. Los arconianos estaban escalando más rápido de lo esperado, pasando de la captura a la denegación del área. Ella lo había anticipado, pero limitaba sus opciones. Hora de involucrarse más directamente. Mientras los devastadores activaban los disruptores sónicos, Sara activó de nuevo el sistema de supresión de incendios de la instalación, no para la manipulación de la temperatura esta vez, sino para inundar secciones específicas con espuma acústicamente disruptiva. Los sónicos se disiparon en el material denso, su efectividad reducida en un 70%. En la confusión momentánea, ella emergió del ocultamiento, moviéndose con eficiencia practicada hacia un equipo aislado de 3 guerreros. Los devastadores la detectaron instantáneamente, sus armas de energía rastreando con velocidad inhumana. Lo que no esperaban era que ella se deslizara por debajo de su rango de adquisición de objetivos, explotando el punto ciego en el campo visual, Arconio, directamente debajo de su cresta torácica. 3 disparos precisos de su arma estándar encontraron los puntos de unión neural entre las placas exoesqueletales superior e inferior. Los guerreros se derrumbaron en secuencia, sus sistemas nerviosos temporalmente sobrecargados, no muertos, incapacitados. Sara recuperó su dispositivo de comunicación antes de retirarse de nuevo a los sistemas de mantenimiento. Excelencia. La voz de Zaltek había perdido su desapego profesional. La humana se ha enfrentado directamente y ha neutralizado al equipo 8. Parece tener un conocimiento íntimo de la fisiología arconia. Bextal permaneció inmóvil ante la pantalla táctica, con los 4 ojos fijos en la transmisión de la batalla desde la instalación Anderson. 16 guerreros de élite neutralizados, y la humana solo se había enfrentado directamente una vez. Esto desafiaba todos los modelos tácticos en la base de datos imperial. Excelencia. El oficial de inteligencia Mekbal se acercó con cautela. Hemos logrado acceder a las redes militares humanas. Información limitada, pero hemos identificado a la agente. La pantalla cambió a un archivo de personal. Mayor Sara Chen. Designación militar humana. Comando de operaciones especiales. Mekbal continuó. Registro de servicio parcialmente reconstruido. Bextal escaneó la información con creciente intensidad. El registro detallaba operaciones a través de la Tierra y sus territorios coloniales. Neutralización solitaria de una célula terrorista en Marte. Supervivencia tras las líneas enemigas durante algo llamado el conflicto de Europa. Técnicas de entrenamiento ahora estándar para las fuerzas de élite humanas. Esta defensora, dijo Bextal cuidadosamente, ¿es una guerrera célebre entre su especie? Mekbal se movió incómodamente. No. Precisamente no, Excelencia. Según las comunicaciones interceptadas, la Mayor Chen es considerada altamente competente, pero no excepcional para sus estándares. Fue desplegada en la instalación Anderson porque comprobó su traducción, el activo disponible más cercano,
cuando se dio la alerta. La cámara de mando quedó tan silenciosa que el soporte vital de la nave se hizo repentinamente audible. No excepcional, repitió Bextal con voz distante. Oficial de inteligencia, acceda a sus bases de datos militares. Muéstreme a sus guerreros excepcionales. Dentro de la instalación Anderson, la batalla se había intensificado. El comandante de división Raskul, con su reputación ahora en juego, coordinó una operación de supresión en toda la instalación. 20 guerreros convergieron en la sala de control central, mientras equipos señuelo creaban enfrentamientos de distracción en toda la estructura. Todos los equipos converjan en el control central. Ignoren las bajas. El objetivo principal de la misión es ahora la eliminación de la agente humana. Sarah Chen monitoreó sus comunicaciones desde una subestación eléctrica 3 niveles abajo. Su ajuste táctico era predecible. Cuando se enfrentan a un oponente no convencional, los arconios siempre volvían a la fuerza abrumadora. Ella activó su enlace de comunicación. General Harrington, están escalando a protocolos letales. La infraestructura de la instalación se verá comprometida. Entendido, mayor. El equipo de extracción está en espera. Negativo, señor. Si me retiro, obtendrán el control de la red de distribución de Anderson. La mitad de los sistemas de energía de emergencia del continente funcionan a través de estos relés. Una pausa. ¿Cuál es su plan, mayor? Sarah estudió los esquemas de la instalación por última vez. Voy a darles lo que quieren, señor, solo que no como lo esperan. En la cubierta de mando del puño soberano, la atmósfera había cambiado drásticamente. La pantalla táctica ahora mostraba múltiples grabaciones de combate, no de la instalación Anderson, sino de archivos militares humanos. Humanos sobreviviendo a condiciones que deberían haber sido fatales. Humanos adaptándose a nuevas armas y tácticas en cuestión de minutos. Humanos usando sus propias limitaciones como ventajas. Excelencia. El asesor estratégico, Kur-Ren, finalmente rompió su silencio. Estas deben ser grabaciones propagandísticas. Ninguna especie podría... No. Bextal lo interrumpió. La propaganda mostraría su tecnología como superior. Estos muestran lo contrario, los humanos prevaleciendo pese a la inferioridad tecnológica. Señaló un archivo en particular. Este comandante humano defendió un puesto colonial contra fuerzas que lo superaban en número de 30-1, utilizando equipo de minería y explosivos improvisados. Dentro de la instalación Anderson, Sarah Chen entró en la sala de control central por el acceso de mantenimiento mientras los equipos Ravager convergían desde 3 direcciones. En lugar de esconderse, se movió directamente a la consola de mando central y empezó a introducir comandos rápidamente. El primer equipo Ravager irrumpió en la entrada este, con las armas de energía cargadas. Objetivo adquirido. Plataforma central. Sarah no levantó la vista cuando los guerreros entraron con sus armas apuntando a su posición. En cambio, continuó escribiendo con movimientos sin prisas. «Aléjate de los sistemas de control», exigió el jefe del equipo, con la lanza de energía zumbando a plena carga. El cumplimiento resultará en un sufrimiento mínimo. Solo entonces Sarah se giró, con una expresión tranquila. Han cometido 2 errores críticos. Primero, asumieron que estaba tratando de negarles esta instalación. Señaló la consola. En realidad la he estado preparando para ustedes. Las mandíbulas del jefe del equipo se crisparon por la confusión. ¿Y el segundo error? Han acorralado a un humano. Sarah presionó una tecla de comando final. Somos más peligrosos cuando nos acorralan. En toda la instalación, los sistemas de emergencia se activaron simultáneamente, no en protocolos de defensa,
sino en una secuencia en cascada de fallos del sistema que ningún algoritmo de seguridad habría permitido. Conductos de energía sobrecargados, sistemas de refrigeración desviados, controles ambientales reconfigurados para crear una reacción en cadena en toda la instalación. ¿Qué has hecho?, exigió el comandante Ravager, cargando el arma. He creado un problema táctico sin una solución óptima, respondió Sara. Esta instalación sufrirá un fallo catastrófico de los sistemas en 90 segundos. Su armadura los protegerá de la explosión inicial, pero la radiación secundaria penetrará en sus exoesqueletos exactamente en la frecuencia que interrumpe sus vías neuronales. El guerrero disparó. Sara ya se había movido. El rayo de energía golpeó la consola en su lugar. Las alarmas sonaron por toda la instalación mientras los equipos Ravager restantes convergían en la sala de control. Todas las unidades Ravager. La humana ha iniciado una secuencia de autodestrucción, informó el jefe del equipo. Solicito extracción inmediata. La voz del comandante de división Raskul interrumpió el canal. Negativo. Aseguren el objetivo. La división técnica puede desarmar cualquier dispositivo explosivo humano. No son explosivos, comandante, respondió el guerrero con las mandíbulas chasqueando en agitación. Ha creado algún tipo de pulso de radiación calibrado para nuestra biología específica. En la cámara de mando del puño soberano, Bextal observó el deterioro de la situación con creciente alarma. ¿Está esto verificado? ¿Pueden los humanos crear armas de radiación dirigidas? El oficial de ciencia Lev Mack analizó los datos entrantes. Las operaciones normales de la instalación implican la aceleración de partículas, excelencia. En teoría, la reconfiguración del equipo podría producir firmas de radiación que interactúen con marcadores biológicos específicos, incluyendo aquellos únicos de la fisiología arconiana. ¿Cómo sabría la humana nuestras vulnerabilidades biológicas específicas?, exigió Saltek. Excelencia, interrumpió el oficial de inteligencia Mekbal. Las bases de datos militares humanas contienen análisis xenobiológicos detallados de los 17 mundos que hemos conquistado. Nos han estado estudiando a través de nuestras campañas anteriores. Por primera vez en su distinguida carrera, el general Bextal sintió la desconocida sensación de incertidumbre. Opciones de extracción para la 12ª división. La radiación contaminaría cualquier nave de extracción, Excelencia. Los protocolos estándar requerirían la cuarentena de todos los guerreros afectados. Bextal tomó una decisión. Ordenen la retirada inmediata del perímetro de la instalación. Protocolos de contención para todo el personal expuesto. En la pantalla táctica, los equipos Ravager comenzaron una retirada combatiendo, aún recibiendo disparos del defensor humano solitario. El personal de mando observó en silencio atónito cómo la división de élite, invicta en 7 campañas, retrocedía en desorden. Excelencia, la voz de Saltek estaba cuidadosamente controlada. La 12ª división informa de 26 guerreros no operativos. La humana permanece activa y aún está enfrentándose a las fuerzas en retirada. La vasta cámara de mando quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban sobre los oficiales reunidos. Por primera vez en la historia del Imperio Arconiano, una división de élite se retiraba ante un solo combatiente enemigo. 3 días después de la retirada arconiana, la mayor Sara Chen estaba en la oficina del general Maxwell Harrington, en el Comando de Defensa de la Tierra Unida. Su postura permaneció perfecta a pesar del agotamiento grabado en su rostro.
Su uniforme mostraba sutiles signos de la batalla que había soportado. «Descansa, Mayor», dijo Harrington, estudiando a la mujer frente a él con un respeto recién descubierto. Su defensa de la instalación Anderson fue sencillamente milagrosa. 64 alienígenas hostiles, y no perdió a un solo trabajador de la instalación. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió Chen con la modestia practicada de un soldado de carrera. Harrington tocó su tableta, mostrando una serie de informes. Le interesará saber que la flota alienígena entera se ha retirado del espacio de la Tierra. Completamente. Están huyendo asustados, y la inteligencia no puede averiguar por qué. Chen se permitió una leve sonrisa. «Quizás se dieron cuenta de que mordieron más de lo que podían masticar, señor. Quizás». El general la observó con una curiosidad recién descubierta. «La cuestión es, Mayor, que hemos interceptado algunas de sus comunicaciones. Su nombre en clave, el Fantasma, se está transmitiendo por toda su flota. Aparentemente se ha convertido en una especie de coco para ellos». «¿Yo, señor?» Sara alzó una ceja. «Ni siquiera soy la mejor de mi unidad». «Eso es lo que tiene intrigados a nuestros xenopsicólogos». Harrington proyectó una traducción holográfica de las comunicaciones arconianas. «Los alienígenas parecen haber llegado a la conclusión de que si usted es nuestro promedio, no quieren conocer a nuestro mejor». La pantalla mostraba el informe final de Bextal al alto mando arconiano, el guión alienígena traducido al inglés. «Los humanos manifiestan capacidades de adaptación excepcionales. Sus tácticas evolucionan durante el combate a ritmos sin precedentes en nuestros encuentros con otras especies. Si un solo defensor no excepcional puede neutralizar a las fuerzas imperiales de élite, el enfrentamiento con sus verdaderos guerreros excepcionales presenta un riesgo inaceptable para los activos de la Armada». «¿Volverán, señor?», preguntó Sara observando la traducción. «Esa es la parte más interesante». Harrington le tendió la tableta. «Han clasificado a la Tierra como algo llamado zona de enfrentamiento prohibida. Por lo que podemos deducir, es su equivalente a una señal de advertencia. Aquí hay dragones». Cuando la Mayor Chen leyó la designación alienígena traducida, no pudo evitar sonreír de nuevo. Un humano se había enfrentado a sus mejores, y ahora todo un imperio alienígena temía lo que el resto de la humanidad podría ser capaz. No era la primera vez que la reputación de la humanidad había superado la realidad, y eso había salvado innumerables vidas. «Misión cumplida, entonces, señor». «En efecto, Mayor. Su historial de batalla nos acaba de ganar una guerra sin necesidad de disparar otro tiro». Harrington se movió hacia la ventana, mirando el horizonte donde los equipos de limpieza aún retiraban los escombros de la breve invasión. La división xenológica ha estado estudiando sus comunicaciones. Aparentemente los arconianos han conquistado otros 17 mundos utilizando un enfoque metódico de la guerra. La Tierra es el primer planeta en hacerlos retroceder. «Por mi culpa, señor». El tono de Sara denotaba su incredulidad. «Por lo que usted representa, Mayor. Su general, Bextal, vio en usted algo que le asustó más que nuestras armas o tecnología. Vio el rasgo definitorio de la humanidad, la adaptabilidad». Sara se unió a él junto a la ventana. «Señor, si han conquistado 17 mundos, eventualmente regresarán con una nueva estrategia. Indudablemente. Pero gracias a usted, hemos ganado tiempo e información. Cada fuerza militar en la Tierra está estudiando las tácticas que empleó.
Cuando los arconianos regresen, si es que regresan, se enfrentarán a una humanidad que ha aprendido de su encuentro. El general se giró para mirarla. El presidente ha autorizado la formación de una nueva división de operaciones especiales. División Fantasma. Queremos que usted la dirija, mayor. Los ojos de Sara se abrieron ligeramente, la única muestra de sorpresa que se permitió. Señor, hay personas más cualificadas. Más cualificados, quizás. Pero usted es a quien temen los arconianos. Harrington sonrió. A veces la reputación es más poderosa que la realidad, Mayor. Fuera de la ventana del general, la Tierra continuó su pacífica rotación, ahora orbitada por considerablemente menos naves de guerra alienígenas que hace solo unos días. La humanidad había ganado algo más valioso que una victoria militar. Había ganado una leyenda, una que se extendería por las estrellas, asegurando que cualquier futuro aspirante a conquistador pensara muy cuidadosamente antes de desafiar a los habitantes de la Tierra. En la oscuridad, entre las estrellas, la armada arconiana continuó su retirada, procesando el fracaso sin precedentes de una invasión supuestamente perfecta. En su cámara privada a bordo del Puño Soberano, el general Bextal revisó las grabaciones de la instalación Anderson por última vez, antes de transmitir su informe completo al alto mando. Se detuvo en una imagen de la mayor Sara Chen, estudiándola con sus 4 ojos. No había nada físicamente imponente en esta humana, nada que explicara cómo había derrotado a sus guerreros de élite. Nada excepto la capacidad exclusivamente humana de transformar la imposibilidad en oportunidad. Bextal añadió una anotación final a su informe. Los humanos tienen un dicho: la necesidad es la madre de la invención. No es la tecnología lo que los hace peligrosos, es la desesperación. Cuando la victoria parece menos posible, se vuelven más formidables. Sería prudente que lo recordáramos. Con eso, transmitió el informe junto con su recomendación sin precedentes. La Tierra debería seguir siendo una zona de enfrentamiento prohibida indefinidamente. Algunos mundos, Bextal había aprendido hoy, simplemente no estaban destinados a ser conquistados.